Hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial va a impactar en el futuro del trabajo. Hoy vamos a aprender de qué va el futuro y si realmente se va a cumplir. Y tenemos con nosotros a Rafael Llanes, CEO y fundador de Skyview. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sergio, Alex, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, tu casa, tu casa tiene mejor pinta que la mía. No en mi casa, es mi ofi. Entonces tiene mejor que la mía, mucho mejor. Pero vamos, sí, no estaba, no estaba. Luego No. otro día os hago el tour de la oficina, no pasa nada. Venga, venga, venga. Oye, pues nada, Rafa, déjame 2 minutitos solo. Vamos a contar un poco, como siempre, la dinámica, ¿vale? 45 minutitos, 30 minutos de conversación contigo, donde serás la estrella de rock, y 15 minutos por si alguien tiene preguntas, ¿vale? Importante el chat para compartir, y si queréis dejarnos alguna pregunta y que Alex y yo no nos perdamos, nos la dejáis en la sección esta que tenemos específica para preguntas. Y si hay muchas, veréis que cada pregunta tiene una manita. Si la pulsáis, se pone la primera y así también sabemos cuáles son las más interesantes para ir teniendo un orden. Y nada, dicho todo esto, oye, Rafa, hoy vamos a hablar sobre el futuro del trabajo. Entonces, Efectivamente. nos vas a contar algunos datos para ponernos en contexto. Yo hoy creo que, por lo que he visto, va a ser una conversación bastante dinámica. Entonces, déjame 5 puntos que vas a tratar en tu conversación, Vale. porque creo que van a ir uno detrás del otro. Entonces, ¿qué impacto está teniendo la inteligencia artificial, o la que va a tener también? ¿Qué importancia tiene la inteligencia colectiva? Ujú. ¿Qué habilidades tendremos que desarrollar? Porque seguro que no nos valdrá los que tenemos ahora. Y algunos ejemplos prácticos. Y me da a mí que me vas a responder a todos estos puntos, vamos, en un contexto global. Así Bueno, que, básicamente yo te diría que el esquema está bien. Primero un poco definir qué es inteligencia artificial para que todos partamos del mismo sitio y luego ya pues poner ejemplos. O sea, poner ejemplos de cómo, del impacto que va a tener en determinados sectores y luego en el mercado de trabajo en general. vale, pues oye, ¿qué es la inteligencia artificial? Anda que me lo has puesto complicado. Vamos a empezar por ahí. Te la he puesto votando, ¿eh? Venga, Macho, cuéntame. ya Benzema. Bueno, pues venga, va. Os voy a compartir por esto para hacerlo un poco más dinámico, porque esta parte quizás es un poco más, ¿sabes? Un poco más espesa bueno, a mí no me parece espesa, me parece súper, súper interesante, pero bueno, sí que es cierto que para saber qué es lo que dónde estamos, hay que echar un poco la vista atrás y saber de dónde venimos, ¿no? Y es como siempre, ¿no? De cuál es el pasado, dónde estoy y hacia dónde voy. Entonces, os voy a compartir la pantalla, ¿eh? Que seguro que lo hago fenomenal. Esto porque lo hemos ensayado antes, que si no, Sí. Esto ni que lo hubiéramos no, no dejamos nada, no dejamos lugar a la improvisación. Aquí lo tenemos todo. El tema de la inteligencia artificial, muchísimos foros, ¿vale? Lo definen como la suma de conocimiento humano más datos, y un montón de datos, ¿vale? Hoy los datos están en todos lados, ¿vale? Es decir, yo qué sé, cualquier aplicación, las redes sociales, dispositivos conectados, cualquier cosa que tenga una cámara y un micrófono, que hoy en día es todo. O sea, yo no creo que no haya ningún dispositivo electrónico que no lo tenga. Incluso datos externos del tiempo o de movimientos de mercados de cualquier tipo, podemos combinarlos para potenciar la inteligencia artificial. Sin embargo, a mí me parece, bueno, y esto está unido, obviamente, la inteligencia artificial está unida a que la gran cantidad de datos dispositivos conectados que hay. Es decir, hay un informe, que es el informe de referencia, que es el de Frost and Sullivan, sobre el Internet of Things, y en ese informe, en la última actualización, nos decía que en el 2019, terminando el año 2019, había 24,37 billones de dispositivos conectados por 7,7 billones de personas que había en el mundo. Es decir, había 3 veces y media más ya dispositivos que personas. Eso que alguno tiene muchos móviles, ¿eh? Madre mía. Pero no son móviles solo, ¿vale? 6 móviles por persona. Es decir, no son móviles, dispositivos conectados. Es decir, tú, ¿qué reloj tienes?
el reloj, todos los wearables, la televisión de casa está conectada ya O también. si tienes en casa un enchufe de estos inteligente, cualquier cosa. Tú echa cuenta de las cosas que te pones a cargar todos los días, macho, entre los ordenadores, el teléfono, los relojitos, cualquier cosa ya está conectada a internet hoy en día, macho. Y los electrodomésticos de las televisiones han empezado, los altavocitos, no sé qué, pero es que todo está conectado, absolutamente todo está conectado. Todo tiene al menos alguna forma de conectarse a internet y enviar los datos que gestiona. Y esto en pocos años va a ser multiplicado por 6, o sea, va a ser el doble. Y estos datos están actualizados a situación de COVID, porque el último informe es el de 2020 que sacaba yo. Entonces, bueno, pues que obviamente ya todo está conectado y hay un montón de datos con los que podemos trabajar. Entonces, yo siempre hago la distinción de que eso está bien, ¿vale? Y esa es la teoría que conoce todo el mundo. Pero para mí, la distinción real es la distinción entre software 1.0 y 2.0 y la implicación que tiene eso en todos los aspectos de nuestra vida. Y el software 1.0 yo le llamo al software tradicional, la forma de hacer software tradicional, donde un programador es el que vuelca las reglas que va a ejecutar, ¿vale? Los comandos. Y construyendo ese lenguaje es como se hace la inteligencia del programa en cuestión, que entiendo que como vosotros habéis hecho Happy Force, por ejemplo. ¿Sí? ¿O decíamos que sí? ¿Sí o no? Decíamos que sí, no te preocupes. Decíamos que sí. Con eso y con un látigo, ¿no? Para los programadores. Bueno, y que eso ha sido tradicional, eso cambió hace unos años. El precursor de la inteligencia artificial es John McCarthy. John McCarthy en el verano de 1956 hizo un taller en la Universidad de Dartmouth que era si las máquinas se podían programar a sí mismas, y ahí se acuñó por primera vez el término de inteligencia artificial. La verdad es que ahí hubo un apagón de este término porque hubo 50 años que no pasó nada, pero en el 2006 Fei Li, esta es una chica de la Universidad de Stanford, las Power Woman, que las llamo yo, de la Universidad de Stanford, donde se dio cuenta que el problema principal respecto a la inteligencia artificial era que ni siquiera el mejor algoritmo puede funcionar bien si los datos que él tiene no se corresponden con la realidad, ¿vale? O sea, no están bien cualificados. ¿Solución? Pues construir un mejor conjunto de datos. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Vamos a mapear el mundo entero, todos los objetos que hay en el mundo entero. Y para eso sacó en 2010 un proyecto que era ImageNet, que era un concurso donde se presentaban algoritmos, les daban un conjunto de imágenes y ganaba aquel algoritmo que en ese conjunto de imágenes reconocía con mayor porcentaje las imágenes que le habían dado, pues igual que lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Este concurso del 2010 al 2017, estamos hablando de fechas que están ya aquí. O sea, esto ya no es 1956, ¿vale? El 2017 ya está pasado. El 2017 está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sí. Y se pasó en estos 7 años del 71%, 72% de éxito a más del 97%, que es más que un ojo humano, ¿vale? Con lo cual ahí lo cerraron, pero todos los ganadores de este concurso están en los puestos directivos de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo. O sea, se han ido a Google, han fundado Clarify, se han ido a puestos directivos los de 2010 en Huawei, Baidu, en 2014 le dieron el premio a dos, a dos investigadores y Google se llevó a los dos, que justo había acabado de estrenar el departamento de DeepMind, el laboratorio de DeepMind, y los metió ahí a los dos. Entonces, y esta chica, Fei Li, pues aparte de ser la máxima responsable y vicepresidenta de Google Cloud, sigue siendo profesora en Stanford y directora de su departamento de inteligencia artificial, ¿vale? De la universidad. Entonces estamos viendo que esto es muy reciente y que ha pegado un petardazo. Entonces, básicamente, el Deep Learning, Machine Learning ayudó a clasificar parte de las imágenes. Entonces se hacía todo a manubrio, programando como software 0.0, es decir, tú le dabas una foto, tenías bastantes problemas para reconocer determinados tipos de fotos, pero tú ibas clasificando, reconociendo partes de imágenes y ahí construías el puzzle y tratabas de interpretar qué es lo que había.
pero eso se dejó de hacer gracias al Machine Learning y al Deep Learning. Con el Machine Learning puedes automatizar la clasificación de las imágenes, mediante métodos estadísticos también puedes automatizar la extracción de los datos, pero no automatizabas el conjunto. Y entonces esta gente de Stanford lo que se dio cuenta es de que con Deep Learning realmente podían automatizar el 100% del reconocimiento. ¿Vale? Y ahora mismo es así como funciona, es decir, nosotros podemos a cualquier tipo de conjunto de datos que nosotros percibamos por los sentidos, porque ahora mismo le llamamos inteligencia artificial a aquellos tipos de tecnología que emula el comportamiento humano, y nosotros lo que hacemos es recibir y procesar información, nuestro cerebro, y lo hacemos a través de los sentidos. Entonces, esto funciona de la misma forma. Google Voice Assistant o el Siri interpretan el lenguaje y ahora mismo con cualquier cámara tú interpretas también imágenes, vídeos y puedes automáticamente interpretar y hacer un montón de cosas con ellas, ¿vale? Y ahora pondremos ejemplos prácticos. Simplemente un pequeño detalle. Con la inteligencia artificial, cuanto más grande sea el conjunto de datos que gestionas, mejor es el rendimiento, ¿vale? Que es lo opuesto al software 1.0. Es decir, si tú antes tenías muchos datos con la programación tradicional, tenías un problema porque incrementaba muchísimo la complejidad y llegaba un momento en el que los programadores de software pues tenían problemas de escalamiento en su software y tenían que hacer incluso refactoring y era un problema para toda la empresa. Y pues esto con inteligencia artificial sucede precisamente lo contrario. Las redes neuronales necesitan muchísimos datos. Cuanto más datos metes a la capa agregada, mejor es el rendimiento. Y bueno, y al final lo que tratamos de emular es el comportamiento humano. Es decir, si yo estoy viendo una imagen y quiero saber si es un gato o un perro, pues yo tengo muchísima información en el cerebro ya relacionada que me ayuda a tomar esa decisión. Pues dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de pelo, dependiendo de los rasgos faciales, o aunque no se le vea la cara, si yo le veo encima de una valla, sé que va a ser un gato, porque los perros no se suben a las vallas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo tengo un montón de información asociada en mi cerebro que me ayuda a interpretar información. Y las redes neuronales funcionan exactamente igual, de la misma manera, ¿vale? Insisto, asociadas a Una los... pregunta, Rafa. Entonces Cuéntame. aquí lo que entiendo, por lo que estás contando, lo que entiendo es que lo que tiene realmente más valor, o sea, lo que hace que esto funcione es la cantidad de datos. Cuanto más datos tengamos, mejor. Cuanto O sea, más no hay datos tanto valor tengamos, en el algoritmo, sino como en tener los datos. a ver, el algoritmo es clave, es decir, cómo defines tú la función de coste, la cost function, que dicen en inglés, es clave, pero obviamente una vez que tú ya tienes definido, porque eso no es muy complejo de definir, e incluso además tú puedes ya de partida utilizar modelos que están creados y funcionan muy bien y simplemente comparas cuál es el rendimiento para el problema que tú quieres, cuál funciona mejor, y como tienes una estadística y un porcentaje, lo vas a ver claro enseguida. Al final lo que se trata efectivamente es de la calidad del dato suministrado. No solo de la cantidad de datos, que eso es muy importante, sino también de la calidad de los mismos. Y la inteligencia detrás, cómo lo relaciones, porque a lo mejor si tú no le estás metiendo el tiempo que hace y para el problema que tú quieres resolver es importante, el tráfico viene derivado en gran parte por el tiempo que hacen, lo mismo que haga sol, que haga lluvia, que haga nieve. Pues si tú eres capaz de pensar y correlacionar el dato correspondiente, pues eso ayuda muchísimo, ¿vale? O sea, de la calidad del dato y de que lo parametrices bien. Entonces, el paso del software 1.0 a 2.0 cambia las reglas del juego para todo. Es decir, para mí hay un antes y un después y hay una política 1.0, 2.0, hay una salud 1.0, 2.0, hay una empresa 1.0, hay una empresa 2.0 y el impacto que tiene es brutal, está siendo brutal y va a ser todavía más brutal, y por eso el mercado de trabajo se va a sacudir tanto y va a ser el cambio del mercado de trabajo va a ser consecuencia de todo esto que estamos comentando, ¿vale? Entonces, para mí, el mayor beneficio que aporta la inteligencia artificial es que trae inteligencia colectiva. ¿Qué me refiero con inteligencia colectiva? Es que de toda la vida, como ha funcionado el mundo es, por ejemplo, en el hospital, un médico trata a un paciente. Es decir, yo entro a la consulta de un médico y ese médico me hace un diagnóstico y la información se queda ahí, entre él y yo. ¿Vale? Es decir, no escala más. De hecho, en cuanto yo salgo por la puerta, lo normal es que el médico en cierto tiempo se olvide de mí porque tiene un montón más de diagnósticos que realizar, ¿vale? Pero es normal, es como pasa. Pero la inteligencia artificial nos permite agregar conocimiento colectivo. Y os pongo un ejemplo para que os hagáis una idea. Esto es
un proyecto que se ha sacado para mejorar los diagnósticos de los problemas respiratorios derivados del COVID-19. Entonces, ¿cuál era la situación antes? Pues se hacían resonancias de los pulmones, esas resonancias tenían cierta calidad, en función de la calidad de la resonancia, pues un doctor tardaba entre 30 y 40 minutos en hacer un diagnóstico con un poco más de un 80% de fiabilidad, que es bastante, que es el estándar de los médicos. Y bueno, pues insisto, un médico hacía un diagnóstico a un paciente, cogía una radiografía, En el momento en que centralizamos toda esa información y podemos agregar el conocimiento de muchos pacientes y muchos médicos, es decir, se juntan varios hospitales en toda Europa, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, y lo que hacen es que empiezan a enviar todas las imágenes y su diagnóstico asociado del especialista a un superordenador central que está en Alemania con un software que lo que hace es que les permite a ellos etiquetar el diagnóstico y el sistema aprender de todos los diagnósticos que le van llegando. Conclusión, en muy poco tiempo el sistema ya puede empezar a hacer ese mismo diagnóstico en menos de un minuto con más de un 90% de probabilidad. Es decir, puedo hacerlo mejor que una persona y más rápido, como apoyo. Pero siendo la crisis que hay en que faltan recursos para atender a la gente del COVID-19, esto es un avance brutal sin precedentes. Y esto, ¿por qué? Porque al final es un diagnóstico por imagen y es un diagnóstico por la vista, y al final lo que estoy haciendo es tratar una imagen, y esa imagen el ordenador la va a tratar, va a aprender, y mediante la inteligencia artificial más la suma de todo el conocimiento agregado de todos los médicos, más la suma de todos los datos, de todos los diagnósticos, de todos los pacientes, nosotros toda esa suma multiplica. O sea, es brutal. Y este concepto lo podemos aplicar a cualquier cosa, a coches, a economía, a empresa, a lo que queráis. ¿Vale? O sea, es un antes y un después. Entonces, es súper sencillo. Yo, por ejemplo, mi hija tiene muchísimos problemas, tiene 3 años. Otitis media, estoy todo el día en el otorrino. El otorrino que tengo yo es un crack, por lo que a mí me han dicho, trató en una tarde a más de 150 niños. O sea, este se mete la cámara y ya está, siguiente. Pero este hombre que tiene un conocimiento brutal, ¿vale? Podía entrenar un sistema y dar ese conocimiento, compartirlo con otros compañeros y dárselo a la gente que se acaba recién de graduar, y permitirles aprender también, igual que ellos han aprendido a base de la experiencia, darles a un sistema que ese conocimiento lo ponga de forma colectiva y lo brinde a todo el mundo que esté dentro de él, y el sistema se beneficia. También os digo que el problema que hay con la inteligencia artificial, bueno, y esto ya lo voy a resumir porque si no me enrollo mucho, es que bebe de fuentes muy dispersas, es decir, bebe de fuentes académicas, y cada investigador utiliza una plataforma desarrollada por él mismo, entonces es muy difícil de homogeneizar. Y lo que necesita la industria es estandarización, y luego la posibilidad de que si hay un doctor que está entrenando mal al sistema, que sea como un micado y poder coger ese palito y sacarlo para que esos datos no contaminen el algoritmo de inteligencia artificial del resto, que es en lo que se está trabajando hoy en día, ¿vale? Pero a mí me parece brutal, súper interesante. ¿Alguna pregunta por aquí? A ver, Sergio, que te veía. ¿Te arrancas o no te arrancas? Me voy a dejar para los últimos 15 minutos, no te preocupes. Voy a respetar el Sí, yo voy a dejarlo más de 15 minutos. O sea, mi idea es ir más rápido y dejar tiempo para el final, para el debate divertido de esto. Pero bueno. Vale. Sigo. Entonces, esto lo tenéis en si buscáis Imagine COVID-19, tenéis el proyecto de inteligencia artificial, donde más de 40 hospitales ya han compartido todos sus datos, y bueno, y el conocimiento de todos los médicos, ¿vale? La inteligencia artificial más el Big Data de todos los diagnósticos, pues obviamente es muchísimo mejor que el ir uno a uno. Y pues se pasan de 15 minutos a 10 segundos, totalmente automatizado y encima con mejores ratios. Y ahí veis un poco cómo es el sistema, porque tú al sistema le tienes que entrenar. Entonces tienes un sistema de imágenes donde tú indicas si hay o no hay y en qué zona, y entonces el sistema va aprendiendo. Pues oye, mira, por el tipo de color, por el tipo de forma, por el tipo de... va aprendiendo. Igual que lo haríamos nosotros. Venga, el coche, pasamos al coche.
Podríamos ir coche a las casas, a, no sé, al barco más grande. Si esto es cuestión de poner la misma lógica, aplicar la misma lógica a cualquier cosa. Es decir, hoy, bueno, hasta ahora mis padres, mis abuelos con el 600, mi padre con el Sinca 1200, hasta ahora yo con el coche eléctrico que tengo, una persona conduce un coche, ¿vale? O un camionero conduce un camión. A mí me hacía mucha gracia el eslogan, lo siento, lo tengo que decir, es el eslogan de la gente de Cabify cuando estaban los Cabify y los taxistas. Entonces tú veías en la parte de atrás de los coches de Cabify que ponía, en el futuro cabemos todos. Y yo cada vez que lo leía pensaba y me digo, en el futuro cabéis todos menos los conductores, porque se van a conducir solos y vosotros vais a estar haciendo otra cosa. Vale, o sea, es así de claro. O van a estar haciendo otro trabajo diferente que aporten valor. Otro trabajo diferente, vais a estar haciendo otra cosa, pero conduciendo un coche, la gente no va a estar conduciendo un coche. ¿Por qué la gente no va a estar conduciendo un coche? Porque Google, Apple y Tesla lo han decidido. ¿Por qué Google y Apple están detrás de esto? Pensáis, Alex Ríos y Sergio Cancelo, os pregunto directamente. Si no estáis conduciendo, ¿qué vais a estar haciendo? Vas a estar haciendo otra cosa, vas a invertir tu tiempo mientras conduce, que es hora y media yendo al trabajo. Eso No es. sé si consumiendo o invirtiéndolo como pones en la imagen, leyendo, o vas a seguir trabajando mientras vas al trabajo, que va a ser peor. ¿Leyendo el Quijote en papel? ¿Tú te imaginas leyendo el Quijote en papel? No. No, me lo Digo leeré. yo lo que vas a estar haciendo con el teléfono en la mano. Trabajando, viendo vídeos de YouTube, que si las redes sociales, bueno, cada uno haciendo lo que quiera, pero que vas a estar consumiendo datos y generando datos, ya te lo digo yo. Entonces, es un tiempo demasiado valioso, como bien ha dicho Sergio, es un tiempo que gastamos, ¿vale? Al volante, demasiado valioso como para que Google y Apple renuncien a él. Entonces, si ellos han decidido que el coche se va a conducir solo, ya te digo yo que el coche se va a conducir solo. Se conducirá solo. Sí. Vamos, y después de haber leído un montón de informes sobre el tema, para eso estoy aquí, para resumirlo, os voy a decir las conclusiones de las mentes pensantes, pero además por unanimidad. A ver, aumento, bueno, car sharing obviamente, el coche en propiedad se acaba, car sharing, aumento de la demanda a la distancia, reducción del tiempo y reducción de los precios del car sharing. Bueno, proyecto súper chulo de Amazon, que entiendo que alguno ya habrá caído, es yo me monto en el coche para ir de un punto A a un punto B y voy a tardar media hora y compro en el punto A y cuando llego al punto B me dan mi bolsita con lo que yo quiera. O sea, y eso ya está. Para cuando los coches se conduzcan solos, Amazon ya lo tiene desarrollado. Seguro que Amazon lo tiene desarrollado antes de que el coche se conduzca solo y te lleve. Sí. No, es que Amazon también está detrás del coche autónomo. Hay, bueno, y de los drones y de un montón de cosas. Pero que es así, o sea, que ya han hecho el piloto, ya han hecho la noticia, ya tienen preparada logística, porque esto obviamente no lo vas a hacer en Villabollullos de abajo de Ciudad Real, sino va a ser las grandes ciudades y está más que preparado para eso. Y de hecho, pues todos los almacenes y toda la logística la están acercando a las grandes ciudades para poder hacer eso, ¿vale? Sigo. Impacto drástico de la bajada de los seguros es que es y desaparición de las autopropiedades de cajón, obviamente, porque además si obviamente no va a haber accidentes, va a haber mucho menos accidentes, las mecánicas se simplifican, los coches son todos eléctricos, ya no tienes embragues, no tienes cigüeñales, no tienes árboles de leva, ni motor, si tienes una batería. Según Tesla, lo único que tienes es que se te pinche la rueda. Sí, que se te pinche la rueda o que tengas un problema eléctrico y tengas que bajar, darle al control a suprimir y volverte a subir. O sea, si es que no tiene más. O sea, ya está. O sea, es eso. Si tienes el botón de controlar suprimir, ya lo tienes hecho. Y nuevos servicios, obviamente, en vez de escuchar Spotify, estaremos viendo, si queremos, vídeos en YouTube musical, que ya ha sacado. Lo que pasa es que yo lo he probado y va con un desfase y un delay respecto a cuando cantan y cuando te suena la voz, que yo no entiendo cómo YouTube ha sacado esa porquería, pero vamos, bien. Y que lo tienen que mejorar y que mejorará y que si Spotify no evoluciona vídeos musicales se los comerán seguro. El Amazon en destino que os comentaba, desaparición de talleres y simplificación de mecánicas y obviamente los agentes de tráfico se van a reducir muchísimo, va a ser todo por cámaras, ya sea dentro de los vehículos o fuera. Yo ya estoy en un proyecto en Bélgica donde hay cámaras que detectan el tráfico e interpretan
en tiempo real la información. O sea, saben perfectamente, o sea, tú con una cámara sin necesidad de un radar. Mira, tú sabes la velocidad, si conduce riesgo o no, si un montón de información. Puedes anonimizar el coche, pero puedes seguir el coche en cualquier sitio, ¿vale? De la geografía, si tienes varias cámaras y comparándolas entre ellas. Y luego, obviamente, se acaban los controles. O sea, es decir, tú puedes ir mamado dentro del coche, no hay ningún problema, ¿vale? Es decir, tú puedes ir puesto hasta arriba, pero claro, o sea, el alcohol y las distracciones ya no tienen un impacto, ¿sabes? Y bueno, pues así va a ser el coche del mañana. O sea, eso es un poco la conclusión. La oficina del mañana. Bueno, aquí se puede hablar un montón. Voy a resumir un poco, yo creo, los conceptos que son más importantes, ¿vale? Automatización de las tareas, o sea, no estamos hablando de RPA, que eso es algo que ya comentamos, o sea, estamos hablando de automatización mediante inteligencia artificial. Hay un software que tú escaneas cualquier tipo de documento y los típicos mailbox que tienen las empresas que le llegan un montón de consultas, te los clasifica. O sea, tú recibes un montón de correo, te lo clasifica automáticamente. Ya, es una persona, olvídate, ya hay personas que siguen en las empresas haciendo esto, ¿eh? Pero luego además tú puedes de cualquier documento extraer cualquier tipo de dato y volcarlo en cualquier tipo de sistema de información. Y esto es genial. O sea, nosotros hemos estado hasta hace poco vendiendo, bueno, sí, ahora mismo con el COVID está de capa caída, pero la típica aplicación que le haces una foto a un recibo, te le extrae la información automáticamente y lo vuelca en contabilidad, ¿vale? De esto, pues fenomenal. O sea, nos hemos ganado la vida con esto, muy bien. Ahora mismo está de capa caída, pero yo entiendo que es muchísimo más interesante, todavía se siguen procesando manualmente muchos documentos. Pues da igual cualquier tipo de documento, da igual cualquier tipo de información, eso se escanea y esa información se vuelca automáticamente a cualquier tipo de sistema. Entonces, conclusión número 1, eliminación de la burocracia. Es decir, yo creo que con todas las revoluciones, por eso yo hablo de 1.0, 2.0, no hablo de cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque en la primera revolución industrial pasamos de tener esclavos en los campos a tener esclavos en las fábricas de vapor, ¿vale? Con la energía eléctrica, lo mismo. Pasaron a ser, acabamos con parte de la esclavitud de mano de obra infantil, seguimos siendo esclavos de las fábricas, ya se instaló el famoso 888, o sea, se pasaron de 12 horas trabajadas a 8. Yo creo que con la inteligencia artificial a lo mejor podemos reducir el número de horas que trabajamos hoy en día y mantener, incrementar incluso la productividad y mover muchísimo más todo lo que es la economía de consumo, lo cual es bueno para todos, ¿vale? Pero en cualquier caso, primero estábamos esclavos de la agricultura, luego esclavos de la industria, luego cuando la industria se automatizó, esclavos de los servicios, todos delante del ordenador perdiendo el tiempo. Cuando realmente haya la inteligencia artificial pueda automatizar gran parte de la burocracia y las cosas rutineras que hacemos en el día a día, pues nos vamos a convertir todos en mentes pensantes, o sea, se nos va a exigir más, ¿vale? Vamos a pasar de tener unidades de coste a tener unidades realmente de beneficio y vamos a tener que ser mentes pensantes. Todo esto va en relación al futuro del mercado de trabajo. ¿Cuáles son, en consecuencia, las actitudes o los valores personales que se van a valorar más? Principalmente dos, facilidad al cambio, que tú tengas mucha adaptabilidad a entornos cambiantes, y la segunda es que tengas capacidad de asociar información diferente, que tengas conocimiento multidisciplinar, seas un hombre más renacentista y en vez de estar especializado mucho en una cosa, seas capaz de asociar información de diferentes sitios. Porque vamos a colaborar mucho. Va a ser la empresa del mañana, bueno, ya la empresa de hoy es totalmente cross-funcional. Se comparte información entre los departamentos, incluso entre diferentes empresas, porque como bien decía Alex antes, cuanto más datos tienes, entonces tú tienes que buscar aquellas empresas con las que tienes sinergias para compartir tu información, la suya, y las empresas compartirán información porque saben que de esa suma van a salir ganando todos. Y eso también deriva hacia nuevos modelos de gestión. Nuevos modelos de gestión donde las empresas Agile o desarrollo Agile de software ya se queda totalmente obsoleto, que es donde estamos ahora, y realmente se necesitan modelos colaborativos reales, ¿vale? Y empresas tipo TIL, empresas con gestión o gobernanza colaborativa, como que esto en el norte de Europa están muchísimo más avanzados de los que estamos aquí, y realmente pues esa colaboración lo que permite es impulsar la empresa a niveles que a día de hoy son impensables. Esto es lo que decía yo, de que podemos clasificar documentos, extraer cualquier tipo de dato de cualquier tipo de documento, ¿vale? ¿Ya? Esto con Machine Learning Test Analytics está más que solucionado. Nosotros trabajamos con una empresa que ha desarrollado inteligencia artificial con Google para cualquier tipo de documento, incluso escrito a mano.
Y conclusiones. Bueno, yo es que este anuncio a mí me encanta, pero yo creo que alguna vez lo he comentado, yo no sé si en este mismo foro o no, pero es un anuncio del año 83 de Saatchi & Saatchi que decía que había dos hombres, bueno, pues si alguno no lo conoce, lo cuento muy rápido, ¿vale? Hay dos hombres viendo una obra, los típicos abueletes que están encima de la valla, y están viendo como una excavadora coge tierra y dice una abueleta al otro, si no fuera por esa excavadora, 12 hombres estarían haciendo ese mismo trabajo con palas. Y el otro le responde, ya, y si no fuera por tus 12 palas, pues 200 hombres con cucharillas de té estarían haciendo lo mismo. Es que si es por gente, si es por gente, tráete aquí, ¿sabes? A medio de mi pueblo que se pongan ahí con las manos, ¿sabes? Entonces, no, la innovación no se puede frenar, ¿vale? Esto lo hicieron para IBM porque se temía que el ordenador personal podía en el trabajo, en la oficina, quitar los puestos de trabajo, cuando hemos visto todos que no es así y que lo utilizamos, es una herramienta más que utilizamos en el día a día, y la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, los datos interesantes del mercado de trabajo que me preguntaba Sergio, pues vamos a ver. Estos para mí, yo he puesto los que más me gustan. Hay un informe de dos profesores de Oxford, que es el que se utiliza en todos los, que es la referencia estándar en todos los informes de la Unión Europea, de Estados Unidos, te lo encuentras en todos lados, que hace predicciones sobre el mercado del 2030, que espero que se actualice dentro de poco, y que básicamente lo que te dice es que para que el mercado laboral, obviamente, esto no hay que ser un genio para verlo, pero que va a ser global y que va a tener muchísimo movimiento por el tema del teletrabajo, y más con la situación del COVID, que todos nos hemos visto forzados a teletrabajar. Tú hoy puedes tener un equipo que esté en cualquier lado del mundo y que pueda trabajar de forma coordinada y eficiente sin ningún tipo de problema. Pero para el 2033 el 66% del mercado laboral va a ser millennial o under, ¿sabes? O por debajo. El 65% de los niños de hoy, de nuestros hijos, van a trabajar en empleos que aún no existen, y el 47% de los empleos actuales van a desaparecer en los próximos 25 años. El ratio de gente trabajando en Europa, que no lo he puesto ahí, pero es importante ese dato, vamos a pasar del 1,17 al 1,05, pero también aquí hay que tener en cuenta que Europa es una población muy envejecida. Entonces aquí parte del peso es por la demografía, por cómo está la pirámide poblacional, ¿sabes? Inversa. Entonces, si tenemos una Europa muy envejecida, se jubila la gente y tenemos de media 1, pocos hijos por familia, pues obviamente lo normal es que haya menos gente trabajando, ¿sabes? Y luego, en riesgo, toda la gente que haga atención al cliente, y conductores, contables, trabajos rutinarios administrativos, montadores, personal de limpieza, todo eso, operadores de máquinas, eso se van a reconvertir. Es decir, por ejemplo, hay un caso, hay un vídeo muy chulo, joder, lo podría haber metido, me cago en la leche. Bueno, lo meteré para la próxima. Donde en una fábrica en Bélgica han cogido, era una fábrica de plantas, y reconvirtieron los operadores que gestionaban las máquinas a operadores de inteligencia artificial, que lo que hacían era entrenar algoritmo, porque lo hacía un robot con un algoritmo de inteligencia artificial, pero ellos entrenaban el algoritmo mediante imágenes y decían, pues mira, este brote está bien, este brote está mal, los brotes que están mal, de dónde hay que coger el tallo de los brotes, y entonces la máquina lo hacía, ¿vale? Pero se reconvirtieron operadores de máquinas puros y duros en entrenadores de algoritmo de inteligencia artificial. Y todos los nuevos empleos que van a estar relacionados son con los datos, profesionales de la tecnología, base de datos, analistas científicos, o sea, y luego a salvo, o sea, no solo los nuevos, sino los que todavía se mantienen, son aquellos que requieren de factor humano en complemento a la tecnología como atención, ¿sabes? Atención al paciente, atención sanitaria, atención a la hostelería, etcétera, etcétera, todos esos están a salvo. Y esto ya lo adelantaba antes, pero vamos, las aptitudes o habilidades que van a ser más importantes, innovación a creatividad, en eso pues todo el mundo está de acuerdo, y habilidad multidisciplinar, espíritu emprendedor un poco, pero vamos, es decir, también inteligencia emocional, tener la facilidad en las relaciones, inteligencia social, en las relaciones con la gente, pero yo sobre todo lo que veo también es capacidad, lo que se necesita ahora mismo, ya no os digo mañana, hoy, es gente que domine más de una disciplina. Es decir, ahora mismo, por ejemplo,
cuando alguien antes, en mi época, no sé, cuando antes alguien estudiaba filología hispánica, le decían, pero eso no sirve para nada, no sé qué. Y hoy en día se necesitan un montón de filólogos que además también sepan algo, un poquito de innovación, un poquito de inteligencia artificial, porque necesitamos entrenar un montón de aplicaciones que utilizan el lenguaje y hay muchísimo potencial y muchísimo campo ahí y no hay nadie que sepa un poco de tecnología y filología. Es que no lo hay. Entonces, que tú seas capaz de... Yo, por ejemplo, sé de innovación y ahora mismo sé de departamentos financieros porque durante los últimos 4 años he estado hablando con 80 directores financieros al año de diferentes empresas. Entonces, yo ahí pues tengo una especialización y me ha servido de muchísimo. Me ha sido súper útil porque yo no les hablaba en lenguaje tecnológico, les hablaba en su lenguaje. Al final estábamos hablando de tecnología, pero yo no hablaba vocablos raros de inteligencia artificial, RPA. Yo le decía, mira, te voy a automatizar este proceso, vas a tener estos beneficios y el retorno de la inversión, que es el lenguaje que ellos entienden, es que por cada euro invertido vas a ahorrarte 2,3 o 3 y en tantos meses. Y lo entendían a la primera y no tenía ningún problema, se firmaban los proyectos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, que dominemos más de una habilidad y que realmente nos formemos más. Aquí, si alguien quiere hacer la captura de la pantalla, que aproveche ahora, tienes todos los roles estables, nuevos y redundantes, puedes hacer captura de la pantalla, ¿vale? Y no sé qué más comentaros. O sea, si es que... bueno, recomendaciones para las empresas, pero es que son de sentido común, macho. O sea, si es que esto lo voy a comentar y vas a decir, bueno, nos ha jodido. O sea, el tal... Esto es nuevo, esto no me lo han contado nunca. Para los recursos humanos de las empresas, bueno, el departamento de gente o de people, es que lo de recursos humanos, ¿no? Yo ya ha quedado como un poco desfasado, pero bueno, el apostar por el talento, retención, hacer una buena selección, si puede ser utilizando herramientas de marketing, redes sociales, pues fenomenal, pero no empecéis la casa por el tejado. Mejorar la productividad, explotar el potencial de las tecnologías de la información y el departamento clave que va a ser el de recursos humanos va a ser transversal. En muchos sitios ya vemos que también se carga de la parte de tecnología, ¿vale? Y luego a los estudiantes, pues eso, es crear marca personal y generar networking, que no te preocupes de la empleabilidad cuando pierdes un puesto, sino que sea algo que hagas todos los días, ¿vale? Y bueno, y ya está. No sé, ahí, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo aquí, oye, no, es súper interesante. Vamos a dejar aquí y venga, va. No sé si hay preguntas.